Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a miércoles. Y como cada miércoles, pues vamos a hablar de emprendimiento de guerrilla, del método EDAN y de estrategias, tácticas, acciones para conseguir tener éxito en esto del emprendimiento. Y como sabéis, llevamos ya muchas semanas hablando de neuromarketing, hablando de técnicas de neuromarketing de guerrilla con los famosos disparadores mentales. Y hoy pues no vamos a hablar de un nuevo disparador mental, sino que hoy vamos a hablar de lo que va a pasar en las próximas semanas. Y es que en las próximas semanas va a salir un nuevo libro, que se llama Neuromarketing de Guerrilla y que va a recoger todos esos disparadores mentales de los que hemos ido hablando en las últimas semanas. Así que, bueno, pues ya ves, puedes directamente ir a ver o escuchar esos audiolibros. Esos vídeos podcast, esos capítulos en los que hemos hablado de precisamente esos disparadores mentales del neuromarketing, uno por uno. Y además puedes tener en tu casa el libro de recetas, puedes tener en tu casa ese libro donde hablamos de cada uno de los disparadores mentales para que, bueno, pues en cualquier momento que tengas que preparar una campaña, pues puedas abrir ese libro y consultar absolutamente todo lo necesario para que los textos de tus campañas pues vayan llamando a esos disparadores mentales que consigan que los clientes se conviertan, los posibles clientes se conviertan en clientes y los clientes vuelvan a comprar tu producto o tu servicio. ¿Y dónde se publica este libro? Pues como no podía ser otra cosa, en la editorial Editatum, Guía Burros, Neuromarketing de Guerrilla, Disparadores Mentales. Todavía no ha salido, saldrá para el día 1 de julio. Si estáis oyendo este podcast en la fecha de emisión, todavía nos quedan un par de semanas, pero, y esta es la novedad, ya podéis comprar ese libro en el enlace que os dejaré en la descripción del capítulo. Podéis solicitar el libro. Si todavía no ha salido, todavía no es 1 de julio, pues lo que se quedará ahí es preparado para que en cuanto nos lleguen las primeras unidades os enviamos ese libro. Y bueno, pues si ya escuchas este podcast después, pues en cualquier momento tú nos lo pides y te enviamos el Guía Burros, Neuromarketing de Guerrilla, Disparadores Mentales. Un libro que te va a ser muy útil de cara a preparar esas campañas y a conseguir que sean lo más eficientes posibles, que sean convertidoras de posibles clientes a clientes y de clientes a clientes que repiten, a clientes fidelizados. Ya si eres asiduo a este podcast, pues habrás visto que los miércoles hemos ido repasando unos cuantos disparadores mentales. Si no hago mal la cuenta, creo que unos 18, pero ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos para que veas en qué consiste este libro que hemos preparado para que todos vosotros tengáis estas recetas en papel y en un momento dado pues las podáis aplicar en vuestras campañas. ¿De qué va este libro? Bueno, pues este libro tiene una primera parte en la que hablamos de qué es el neuromarketing, en qué consiste.
Estamos hablando de que hay diferentes métodos que se han utilizado en esto del neuromarketing para entender cómo funciona el cerebro del posible cliente a la hora de tomar decisiones de compra. Estamos hablando de, por ejemplo, la resonancia magnética, que es una de las técnicas que se ha utilizado. También el encefalograma ligado al neuromarketing. También la medición de la conductancia de la piel, que ha ayudado a estudiar cómo reacciona el cerebro a la hora de tomar decisiones de compra, que influye de manera subconsciente, y a partir de ahí con esa información se pudieron crear esos disparadores que ellos vieron que cuando los utilizaban había un cambio en el cerebro y se producían una serie de acciones a partir de ese momento más propensas a la conversión y a la compra de nuestro producto o servicio. Hablaremos un poquito del origen del neuromarketing, muy poquito. Hablaremos de las máximas del neuromarketing, que estas son interesantes para que las tengas en mente. Una de las máximas del neuromarketing nos dice que el 95% de las decisiones de compra se toman de forma no consciente. Fijaos, no consciente. Por eso es importante los disparadores mentales. También nos dice una de las máximas del neuromarketing que las emociones son más poderosas que la razón. Esta es otra cosa importante, y es que la mayoría de las veces las compras se hacen sentimentalmente y no racionalmente. Luego es verdad que intentamos justificar racionalmente las decisiones tomadas emocionalmente, pero debemos saber que la mayoría de los casos son las emociones más poderosas que la razón. También otra de las máximas es que el contexto es fundamental en la decisión de compra. El ambiente, el estado de ánimo, la cultura, todas estas cosas ofrecen variables interesantes a la hora de mejorar esas decisiones de compra. El cerebro es el juez final. Esto ya lo hemos hablado. Normalmente tomamos una decisión de compra emocionalmente, con argumentos emocionales, y después es el cerebro el que pasa a evaluarla y finalmente justificarla racionalmente, pero han sido las emociones las que nos han llevado a ese punto y a ese estado. Y por último, los consumidores no saben lo que quieren. Esto a veces te pueden criticar por decir estas cosas, porque además uno también es consumidor, pero es verdad. Quiero decir, se ha demostrado que las decisiones de compra están influenciadas por procesos inconscientes y emocionales. Así que, teniendo esto claro, estas máximas del neuromarketing y utilizándolas a nuestro favor, podemos conseguir que los resultados finales cambien de manera importante. Hablaremos en este libro también de la primera campaña de marketing utilizando el tema del neuromarketing, de los principios básicos del neuromarketing que tienen mucho que ver con esos puntos clave. Hablamos de la importancia de las emociones, la influencia del contexto, la importancia del cerebro no consciente, la medición de la respuesta cerebral, la importancia de la claridad y la simplicidad. Son cosas que hay que tener en cuenta en neuromarketing. Luego hablamos de los diferentes tipos de neuromarketing. Desde el neuromarketing sensorial, el emocional, el cognitivo, el conductual y dentro del sensorial hablamos del visual, el auditivo, el olfativo y el gustativo. Esto es importante que lo conozcas para que luego puedas aplicarlo si te conviene para facilitar ese proceso de conversión una vez que tengamos al cliente listo para tomar una decisión de compra. También hablaremos de cómo aplicar todas estas estrategias. También hablamos de Peter Drucker y el neuromarketing. Hablamos de la evolución del neuromarketing, de los hallazgos del neuromarketing y también porque es importante para una pequeña empresa utilizar el neuromarketing. Porque a nosotros, como guerrilleros del emprendimiento, esto del neuromarketing nos interesa. Y nos interesa fundamentalmente porque puede marcar una diferencia competitiva. Nosotros somos capaces de utilizar estas herramientas de manera más personalizada, más enfocada en un nicho concreto. Verás que las grandes empresas utilizan el neuromarketing
continuamente con todos esos disparadores de urgencia, de falta de disponibilidad, muchísimos disparadores. Pero sí que es verdad que en la mayoría de los casos las utilizan de manera generalizada, con lo que, pues parte de su efecto se queda diluido. Tú, como guerrillero del emprendedor, como francotirador, podrás utilizar en cada caso, para cada perfil de cliente que llegue a tu sitio o por cada nicho que estés atacando, podrás utilizar unos disparadores mentales que funcionen mejor para ese tipo de cliente. También hablamos un poquito de cómo utilizar el neuromarketing en una pequeña empresa, las ventajas y desventajas del neuromarketing en los procesos de venta y también cómo maximizar esas ventajas que tiene el neuromarketing. Hablamos del neuromarketing de guerrilla, que es el protagonista de este libro, y es esa utilización del neuromarketing y sobre todo de los disparadores mentales para conseguir mejorar conversiones, para conseguir mejorar nuestra efectividad a la hora de captar clientes y convertirlos de veras en clientes. Dentro de los disparadores mentales, ahora vamos con temas que lleva este libro, pero antes, como ya ha llegado el momento de nuestro sponsor, vamos a dar paso a Anerea. Anerea es la asociación de nuevas empresas, de roamers, de autónomos, de emprendedores que, a través de ese modelo de asociación se acompañan durante el viaje del emprendimiento, se entienden entre ellos, se ayudan, se producen sinergias y luego la asociación como tal pues nos asegura tener todo el asesoramiento que necesitamos, nos ayuda con la formación, con el networking, así que si estás emprendiendo, una de las mejores cosas que puedes hacer es rodearte de los tuyos, de los que tienen los mismos problemas, las mismas ganas, las mismas ambiciones, que somos los emprendedores, los autónomos, los empresarios. Así que asóciate a Anerea, una cuota anual y tendrás posibilidad de tener todos estos servicios de los que hablamos. Acompañamiento, asesoramiento, formación, networking, todo lo necesario para tener éxito en esto del emprendimiento. Pero mejor que te lo cuenten ellos. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Y ya estamos de vuelta con la gente de Anerea, anerea.org, de verdad muy recomendable si estás en esto del emprendimiento. Estábamos hablando de los disparadores mentales del neuromarketing como ese armamento de los guerrilleros del emprendimiento que utilizan este neuromarketing de guerrilla para conseguir mejorar sus ratios de conversión, para conseguir mejorar su eficiencia. Pues en este libro, que ya os digo que lo tenéis que tener como un libro de recetas para consultarlo en cualquier momento. Hablaremos también de los orígenes de los disparadores mentales, del uso que se hacen de los disparadores mentales, de cómo los podemos utilizar, muy importante, de cómo pueden mejorar nuestros embudos y sistemas de venta y damos paso ya a los principales disparadores mentales. Pues ya sabéis, escasez, urgencia, autoridad, prueba social, reciprocidad, novedad, emoción, curiosidad, simplificación, anclaje, garantía, asociación, exclusividad, recuerdos, identidad, aversión a la pérdida, verificación social, simpatía. Estos principales que hemos recogido aquí no están todos en el libro, están los 18 principales porque no cabían todos. Ya veremos en un futuro si hacemos la segunda parte con más de estos disparadores. Nosotros aquí en este programa, la semana que viene seguiremos con otros disparadores de los que están en estos principales, seguiremos hablando de ellos, pero en el libro estamos recogiendo hasta este punto en el podcast, hasta el último que fue la semana pasada, que si no recuerdo mal fue verificación social. A partir de aquí el libro empieza a describirnos cada uno de los disparadores mentales. Empezamos por la escasez como disparador mental y a partir de ahí tenemos una serie de secciones. Una es explicar lo que es el disparador mental de la escasez. Después, el uso que se puede hacer
de este disparador, campañas que utilizaron el disparador mental, en este caso de la escasez, pero tenemos el resto, textos que podemos utilizar para invocar este disparador mental, y por último, perfil de los clientes que vamos a poder convencer o que vamos a poder influenciar de manera más clara con este disparador mental. Bueno, pues así recorremos los 18 principales disparadores mentales que, bueno, ya hemos repasado en este podcast. Estaríamos hablando de la escasez, ya sabéis, lo de solo quedan 3 unidades, la urgencia de se acaba la promoción mañana, llama ya, la autoridad en la que un experto, alguien reconocido por nosotros como autoridad, pues nos recomienda un producto, la prueba social que nos habla de que es un producto que está ya en la sociedad, que hay mucha gente utilizándolo, con lo que perdemos parte de ese miedo a la culpa de errar en la selección de ese producto o servicio. Tenemos también la reciprocidad, esa deuda que creamos en nuestros clientes para que después no sea pagada pues comprando nuestro producto o servicio o implicándose con nuestra marca. La novedad, que es algo que también tira de nosotros, el tener lo último, lo más novedoso, la curiosidad, cuando nos llama la atención algo y queremos investigar, y bueno, pues ahí estamos consiguiendo que nuestra cabeza entre con ese disparador mental a una fase en la que es más fácil convencerle de que compre nuestro producto o servicio. La simplificación para llegar a una serie de posibles clientes que valoran mucho el que las cosas sean sencillas, no sean complejas. El anclaje, muy importante, el anclaje es un sistema mental que utilizamos para valorar las cosas y las valoramos en comparación. Si somos capaces de crear un anclaje, de crear un punto de partida, pues podremos hacer que los clientes perciban un precio como caro o barato, como de mayor valor o menor valor, como más ganga o menos ganga, en función de ese anclaje que hayamos sido capaces de poner en su mente. La garantía, para quitarnos todo ese miedo que podemos llegar a tener a equivocarnos a la hora de tomar decisiones. La asociación, bueno, pues esa capacidad que podemos tener para asociar nuestro producto, nuestro servicio con algo con lo que yo me sienta identificado, y bueno, pues o sienta que es autoridad, pues también nos va a servir. Pues todo eso va a hacer que finalmente pues yo lo tenga un poquito más claro para realizar la compra en tu sitio, de tu producto o de tu servicio. La exclusividad, otro principio que afecta a un determinado tipo de posibles clientes, tener algo que no tienen los demás, algo que nos hace diferentes. Los recuerdos, que fijaos, no hay nada que tire más de las emociones que los recuerdos. La mayoría de los recuerdos que nosotros somos capaces de recordar, que los tenemos almacenados y de vez en cuando nos vienen disparados por los recuerdos. Si somos capaces de disparar cosas con los recuerdos, estaremos disparando también ese disparador mental que hará que los clientes pues finalmente puedan comprar nuestro producto o servicio. La identidad como, bueno, identificación de alguien dentro de un grupo, de un estatus, pues esa identificación también nos va a ayudar a llegar a ese final deseado que es la compra. La aversión a la pérdida, muy importante, y es que la mayoría de las veces tenemos más miedo a perder lo que consideramos ya que tenemos, que es nuestro, que a ganar algo nuevo, con lo que, bueno, pues eso también va a hacer que en muchos casos tomemos decisiones para no perder una, por ejemplo, oportunidad que tiene un plazo de caducidad. La verificación social, pues exactamente igual. La verificación social lo que nos va a hacer es bueno, pues verificar que ese producto, ese servicio que estamos ofreciendo cuenta con el aval del resto de personas, tanto en redes sociales. Bueno, pues eso al final nos hace estar más tranquilos de que la decisión que estamos tomando pues es la correcta. Como veis, mucho de estos disparadores mentales, y como hemos visto en este podcast, se interrelacionan entre ellos, y un disparador mental salta y hace saltar el resto. Pues por ejemplo, este de la verificación social también nos puede hacer saltar ese de la garantía, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas están interrelacionadas,
tenemos que ser capaces de entender qué cliente estamos atacando y cuál sería ese disparador mental más adecuado para utilizar en cada caso. Y bueno, pues ya sabéis, hasta aquí el podcast de hoy, que tenemos nuevo libro en unas semanas, que en la descripción de este vídeo podcast tendrás el enlace para poder reservarlo si estamos antes del día 1 de julio o comprarlo directamente si estamos después del día 1 de julio, y que tiene que ser ese libro de receta que tengas ahí guardado para que cuando necesites sacar el arsenal del guerrillero del emprendimiento, pues tengas toda la información que necesitas para aplicarla en tus mensajes publicitarios, en tus funnels de venta y en tus campañas de publicidad. Bueno, hasta aquí. Y te voy a decir lo que te digo todos los días. ¿Y por qué te lo digo todos los días? Porque todos los días tenemos programa. Así que yo te digo lo mismo que siempre. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.